ese condicionamiento operante de Skinner. En este caso, bueno, Skinner es el máximo representante del conductismo y de la psicología en general, ¿no? Entonces Skinner ya no solo explica de repente, o no solo se centra en explicar el origen de repente de algunas conductas, como se entendía en condicionamiento clásico, sino a por qué estas conductas se conservan, ¿ya? O porque algunas conductas desaparecen. Y en el caso de Skinner, se habla de un reforzador y se habla de castigo. ¿Sí? Y acá hay dos reglas para identificar solo la parte básica, ya, porque en realidad hay un desarrollo mucho más amplio respecto al condicionamiento operante, que en todo caso les sugeriré después para que revisen, pero por el curso y por tiempo no vamos a poder ver todo como les planteaba, pues, ¿no? En el caso de un reforzador, hace que una conducta aumente o se mantenga, ¿sí? Y en el caso de un castigo, hace que más bien esta conducta disminuya, ¿sí? Entonces, esa es una regla básica, inicial. El reforzador, la conducta aumenta y en el castigo, la conducta disminuye, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál puede ser un ejemplo de un reforzador? Una situación donde hay un reforzador. Primero, identifiquen una conducta o pueden plantear una conducta que ustedes quieren que se repita, o sea, se siga dando. A un niño le, como un reforzador, a ver, profesor, le puedes comprar un juguete para reforzar su castigo, tal vez, ¿o no? Ay, no, no. Pero te falta la conducta. Ah, la conducta. O sea, ya, a un niño le doy algo, pero Un juguete. Porque hizo bien todas sus tareas. ahí está la conducta. Ajá, ya. El niño hizo bien sus tareas, yo quiero que esa conducta se mantenga o aumente, le doy un juguete, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta, hay que identificar primero la conducta, pues. Es un reforzador positivo. En ese caso, un reforzador positivo. Un reforzador Porque positivo, le está porque le está dando, dando, ¿no? pues Sí. le das, o sea. Ya. Y un ejemplo de castigo. Igual quitarle el juguete. No, Pero ¿cuál es la conducta? porque no hizo la tarea. Ya, es irresponsable. Le quita tiempo en televisión. Ya. Le manda a lavar los platos. Ya, pero espérense. Ustedes están planteando, claro, el castigo, pero ¿cuál es la conducta que ustedes quieren que ya no se dé? Que no haga las tareas, pues, que ya no se repita. Que sea irresponsable, ¿ya? Porque lo importante es plantearlo en términos positivos, porque, claro, entendemos que no haga las tareas, está asociado a algo. En lugar de haber hecho las tareas que hizo, vio televisión. Eso es lo que yo quiero disminuir, que vea televisión en lugar de hacer las tareas, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque a veces planteamos no conductas. Entonces, el que no haga tareas, eso lo quiero disminuir. No, espérate, eso es una no conducta, ¿sí? En realidad, en lugar de hacer las tareas, ¿qué hizo? Se puso a ver tele, ya, eso es lo que quieres disminuir. Disminuyan sus horas de tele. Ya, disminuye esa conducta asociada a ver televisión. Entonces le quito el celular o le doy una tarea que en realidad no le agrade, ¿no? O sea, el castigo disminuye la probabilidad de que una conducta se vuelva a dar, ¿sí? Claro que ustedes recordaban lo siguiente, formas positivas y formas negativas, ¿no? Positivo, para el condicionamiento operante, la forma básica es dar algo y lo negativo es quitar algo. Quitar. ¿Sí?
Un reforzador negativo, ¿cuál podría ser? Quitarle algún quitarle tarea que- en la casa, por ejemplo. Ya. Quitarle que lave los platos. Ya. ¿Y qué conducta quieren aumentar? Buenas calificaciones. Ya, sacó una buena nota el día de hoy, entonces yo le retiro la tarea de lavar los platos, que es algo que le desagrada. ¿Sí? Un castigo negativo. Dijeron hace un rato un castigo negativo. Quitarle un juguete. Claro, quitarle un juguete. Quitarle las horas de la televisión o del Cuando- internet. Claro, cuando de repente ha hecho algo. Esto es algo que no queremos que se repita. Esto de acá simplifica bastante lo del operante, pero en realidad hay otros elementos, como les decía, que a veces se revisan y se analizan, ¿no? Porque en realidad, a veces decir que una conducta se da porque te dan algo agradable en el reforzador, no siempre es así, ¿ya? Pueden haber situaciones muy particulares donde puede haber un reforzador positivo, donde no necesariamente te dan algo agradable, ¿sí? O sea, te dan algo y eso aumenta una conducta, ¿ya? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser eso? Que se aumente una conducta dándote algo, pero no necesariamente agradable. Generalmente es agradable lo que te dan para que una conducta se repita, ¿no? Pero a veces te pueden dar algo más que no te agrada mucho, pues, ¿no? ¿Qué puede ser? Que lave los platos. A ver, pero una conducta específica. Por ejemplo, en el ambiente laboral, si te ponen que cumplas determinadas metas, ¿no? Y tú llegas a cumplir, no sé, que sea tramitar 10 expedientes, por ejemplo, y tú llegas a esos 10 expedientes, el reforzador sería darte más trabajo porque estás siendo eficiente en tu chamba, ¿no? Claro, les contaba anecdóticamente que eso pasó acá, ¿no? Acá en la universidad en vacaciones, ¿no? Que nos quedamos 4 docentes soportando la carrera y pasó que por ahí tuvimos más trabajo ante la falla de alguien por ahí, ¿no? Entonces, claro, si no lo hacíamos, ya pues a nosotros nos llamaban la atención, ¿no? Hasta por evitación, ¿sí? Entonces, hay algunas características que se tienen que evaluar siempre y con esto ya vamos a pasar a la parte de la psicoterapia, ¿sí? Porque, por ejemplo, el reforzador o el castigo tienen que ser contingentes, por ejemplo, ¿ya? Contingentes a la conducta, es decir, que estén relacionados a la conducta. Yo les planteaba que si, por ejemplo, no sé, mi hijo ya hace ya bien las tareas y yo le digo, te voy a dar un juguete, pero ese juguete te lo voy a dar a fin de mes, ya no es contingente, posiblemente no haga efecto y ya no es reforzador, ¿sí? Se van a topar cuando entren a internado, de repente si se van a colegios con muchas personas, muchos padres que te dicen, no, pero yo sé de condicionamiento operante, porque he leído libros y cosas así, ¿no? Yo le dije a mi hijo que si hacía bien sus tareas, yo le compraba su juguete, ¿sí? Y lo que pasa es que y así aplicó reforzadores, te dicen encima, ¿no? Pero ese juguete le compró un mes después, una semana después, ya no es contingente, pues. Es al siguiente día nada más. Ni siquiera el siguiente día, ahí nada más. Ahí nada. Ahí nada más en Tendría ese que momento, en el mismo día, en ese momento. O sea, puede ser al siguiente día, pero ya pierde fuerza. O sea, es mucho más potente el reforzador. Entonces, si en el está mismo día. más próximo a la conducta deseada, Ujú. ¿sí? Ustedes pónganlo en planos laborales, ¿sí? Creo que les ponía este ejemplo. A ti te mandan a hacer un trabajo, ¿sí? Inmediatamente después de que haces el trabajo, ahí nada más te depositan. Y de repente, ahí nada más te dicen, ¿sabes qué? Quiero que hagas otro trabajo de estos. Posiblemente aceptes, ¿sí? Porque te están pagando Porque te inmediatamente. pagan inmediatamente, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es un reforzador positivo, Claro. pues. Ahora, el asunto análogo, donde te van a hacer un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Te pagan una semana, ¿no? Y en una semana te pagan, sí lo hacen, pero una semana después. Y ahí nada más te dicen, te puedo mandar a hacer otro trabajito, posiblemente lo pienses, ¿no?
posiblemente y lo pienses. Claro, si hay necesidades económicas, evidentemente hay otros condicionamientos, ¿no? De repente terminas aceptando, ¿no? Pero ya no de la misma manera, ¿no? Incluso tiene que ver con elementos asociados a la motivación, ¿no? Entonces la contingencia es importante, ¿no? No sé si yo les comentaba esta situación, un ejemplo con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Cuando uno toma mucho alcohol, al día siguiente uno tiene una resaca, ¿no? A ver, y las resacas no suelen ser agradables. Si la resaca es tan desagradable, al día siguiente que incluso dices, nunca más voy a tomar en mi vida, porque a la semana te dicen, oye, salimos de nuevo y tú dices, vamos. ¿Por qué? O ni siquiera a la semana, de repente al mes, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque no es contingente la resaca. Si fuera contingente la resaca al consumo de alcohol, la industria de las bebidas alcohólicas habría fracasado hace rato. O sea, tú no tomas e inmediatamente te da la resaca. Te da horas después, no es contingente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? Tú tomas y de repente te desinhibes, te sientes más contenta, más contento, ¿no? No sé. Esa es la consecuencia, que de repente hace que se refuerce esa conducta. Pero la resaca no es contingente, ¿no? Por ejemplo, también a veces se confunde el premio de un reforzador con esto de acá. Un premio, no es lo mismo, ¿ya? En términos formales, el reforzador aumenta la probabilidad de que una conducta se dé, pero el premio no necesariamente, ¿sí? ¿Cuál puede ser un premio, por ejemplo, ¿no? Puede ser útil en algunos contextos, pero no va a garantizar que la conducta sea adecuada. ¿Cuál puede ser un premio, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Para un niño tal vez una bicicleta. Puede ser. En efectivo. Un Dar adolescente, un celular. más recreo a los niños por algo que hicieron, o terminaron una actividad antes. Dependiendo, ¿no? Porque si eso de repente hace que los niños ya estén repitiendo esta conducta de que son más activos al momento de hacer sus tareas, de repente sí fue un reforzador, ¿no? Pero de repente hay padres, por ejemplo, que te dicen, no, en realidad yo le dije a mi hijo que si sacaba buenas notas nos íbamos de viaje, ¿sí? Como es más a largo plazo y no necesariamente tiene que ver con una contingencia, suele ser más un premio. Y aparte que no garantiza que esa conducta se repita específicamente, ¿no? Por ejemplo, en términos deportivos, cuando un equipo de fútbol gana un trofeo, gana un torneo, eso es un premio. Porque no garantiza que la conducta se vuelva a repetir, ¿sí? Hay muchas variables más, ¿sí? Entonces, a veces se confunden estos términos como tal, ¿ya? Un reforzador, la conducta aumenta, y un castigo, la conducta disminuye. La parte de psicoterapia se orienta más a reforzadores, ¿sí? Se orienta mucho más a reforzadores, más que a castigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el castigo hace incidencia en la conducta que tú quieres evitar, pero más bien hay que reforzar la conducta que tú deseas, ¿sí? Por ejemplo, el niño que hace berrinche. Puede haber una combinación de reforzadores y castigos. ¿Qué tendrías que reforzar en el niño que hace berrinche, por ejemplo? Lo más común es que castiguen la conducta del berrinche. Quieren que esa conducta no se dé. Pero terapéuticamente mejor es trabajar con reforzadores. ¿Qué reforzarías en un niño que hace berrinches si ese es su motivo de consulta? Ver primero en qué momento o a qué hace el berrinche. Para ver Eso de la evaluación operacional, pero la pregunta es ¿qué reforzarían? La conducta. ¿Qué conducta? Cuando no lo hace. Esa es una no conducta. Mm, Cuando se porte bien.
Claro, Cuando la conducta pues, se porte bien. De repente hago mucha incidencia en esto de la no conducta, pero el conductismo es así de exacto, pues, ¿no? O sea, ¿qué quieres reforzar? Cuando no hace el berrinche, quiero reforzar. ¿Y qué implica que no haga el berrinche? Ah, implica que se porte bien. Ya, eso es lo que quieres reforzar. ¿Y qué implica que se porte bien? Que no grite, que sea educado, ¿no? Entonces ya operacionalizas mejor la conducta, ¿no? Para saber qué es lo que vas a reforzar, ¿sí? Entonces, claro, es un trabajo de mucha paciencia y con esto ya empezamos a ver un poco las técnicas y las estrategias, ¿no? Directamente. ¿Ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿El sueldo de fin de mes qué es? ¿un premio? Es lo necesario. Claro, Una remuneración a nuestros Ya. A ver, lo que ocurre con el dinero es que el dinero en sí, los billetes en sí, no es necesariamente el reforzador, porque incluso eso es algo aprendido, ¿no? Lo que refuerza es la expectativa de lo que vas a hacer con ese dinero. Eso es lo que refuerza. Pagar tus deudas, comprarte algo de repente, eso es lo que refuerza en realidad, ¿sí? Y usualmente eso va variando, porque si ustedes, no sé, imagínate que estás muchos años en una empresa con el mismo sueldo, donde ya tienes gastos fijos, ¿no? Pero de repente estás ahorrando y la expectativa que tú tienes de lo que vas a hacer con ese dinero, algún viaje, comprar algo, ya es diferente, ¿sí? Muy bien, entonces para terminar nada más esta parte, toda conducta se aprende, bajo lo que hemos estado conversando. Hay influencia del ambiente, ¿no? Para determinadas conductas, eso es totalmente comprensible, ¿no? Esto de que hay influencia del ambiente tiene mucho que ver con factores culturales también, pero si nos vamos no solo al tema de la cultura, sino temas familiares también influyen, ¿no? De repente ustedes hacen muchas cosas porque lo han visto en su contexto y es reforzado en su contexto, ¿sí? La conducta alterada es el objetivo, esa conducta que nosotros queremos que cambie y bueno, la fundamentación científica en el conductismo es bastante fuerte, es bastante sólida, ¿sí? El conductismo es la única rama de la psicología o la única línea que tiene bases consolidadas, ¿no? Dentro de lo científico como tal, ¿sí? Y tiene su grado de complejidad, o sea, hay que profundizar mucho en su estudio como tal, ¿sí? Muy bien, y con esto pasamos a ver ya un poco sobre las técnicas y sobre la intervención netamente conductual. Bueno, él es Skinner, ya saben, Skinner, el padre de esta parte del conductismo, ¿sí? Y bueno, es el más influyente de los psicólogos, ¿no? De los psicólogos, ojo, porque a veces dicen, ¿y qué pasa con Freud? Freud no fue psicólogo, ¿no? Entonces, es el psicólogo más influyente del siglo pasado. Y en las técnicas operantes hay que recordar esto, bueno, algunos puntos ya los hemos conversado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, estos principios de castigo, reforzamiento, pero también los procesos de extinción, ¿ya? El proceso de extinción es cuando una conducta que previamente ha sido reforzada deja de ser reforzada, ¿sí? Y esto en procesos de terapia es importante conocer porque vamos a encontrar respuestas que nosotros vamos a intentar extinguir respuestas, pero va a haber una estimulación que ahorita vamos a ver de qué trata. Y el control de los estímulos, esto pasa con el tema de los reforzadores, ¿sí? No puedes tú utilizar un mismo reforzador de manera continua porque posiblemente ese reforzador ya no tenga esa propiedad de reforzar. Si tú repites el mismo reforzador una y otra vez, ¿sí? Hablando de comida nuevamente. ¿Ya? Una mamá le ofrece a su hijo su plato de comida favorito cada vez que haga bien las tareas. Y el niño todos los días está haciendo bien sus tareas. Y esta mamá todos los días está preparando el mismo plato de comida. ¿Qué va a pasar? Se va a cansar.
sí, la propiedad reforzante de la comida se va a perder, ¿sí? Y de repente incluso va a rechazar, ¿no? La comida. ¿Alguna vez ustedes han puesto una canción, su canción favorita como despertador? ¿Alguien? ¿Qué ha pasado? Ya después me daba miedo esa cancionita porque me hacía recordar que me tenía que levantar temprano. Ya te aburro, ya deja de gustar. Claro, y pierde su El encanto. encanto. ¿Cómo se llama eso? Cuando la respuesta baja ante una repetición del estímulo. No. Alternativas, profesor. Generalización, Generalización. habituación, sensibilización. Desensibilización. ¿Cómo se llama eso? La respuesta decae ante la repetición del estímulo. Habituación. Es una habituación. Muy bien, muy bien. Se están preparando para su examen. Habitación. Muy bien, cuando hablamos de las técnicas operantes, hablamos de tipos de reforzamientos. Como se darán cuenta, aparece el tema de los reforzamientos acá, antes que castigos. Sí hay técnicas que se basan en castigos, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarlas. Cuando hablamos de una primera clasificación de reforzamientos primarios y secundarios, hablamos de necesidades básicas en los reforzamientos primarios, ¿sí? Por ejemplo, la comida es una Su necesidad estímulo, básica, ¿sí? necesidad. Pero ¿puedes utilizarla como un reforzador? Sí, pero también tienes que ir evaluando. Con los reforzadores primarios siempre hay que tener cuidado porque, no sé, a un niño le gustan las hamburguesas y todos los días le das hamburguesas. Por un lado se va a cansar y por otro lado no es saludable, pues que le des todo el tiempo lo mismo. Hamburguesas en este caso, si es que no se preparan o se preparan con mucha grasa, qué sé yo, ¿no? Lo que se podría utilizar y variar son los reforzadores secundarios, ¿sí? No tienen que ver con necesidades básicas. ¿Cuál puede ser un reforzador secundario, por ejemplo? Un juguete, Un juguete. ¿Qué más? una golosina, puede Una ser golosina. de vez en cuando. Una salida al cine. Claro, la salida al cine también está en la clasificación de actividades reforzantes, por ejemplo. Y los Sí. Tangibles y reforzadores sociales. Reforzadores tangibles, lo que el niño pueda tocar, ¿no? Un juguete, por ejemplo, nuevamente. Pero los reforzadores sociales también son importantes. Por ejemplo, una felicitación, ¿no? Un elogio. Un elogio, son reforzadores sociales. Entonces, a lo que vamos es que hay que variar de reforzadores, ¿sí? De repente, por un lado, puede ser un reforzador, Positivo. no sé, un juguete, por otro lado puede haber un reforzador, una salida al cine, ¿no? Jugar un rato de repente, ¿no? Hay que variar. Algún momento será la comida, ¿sí? ¿Saben cuál es el problema cuando esto es mal aplicado, ¿no? Es lo que alguna vez yo leía, una cosa es que tú apliques de manera correcta la teoría, pero de manera incorrecta en la forma práctica. O sea, está bien en forma, pero está mal en fondo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, comprarle durante una semana, de repente el niño no se cansa, durante una semana pisa al niño porque hizo bien sus tareas. Claro, en forma, tiene la forma puede ser un reforzador positivo y de repente la conducta se repite, pero en fondo está mal porque no puedes darle tanta pizza pues a un niño en tanto tiempo, le va a hacer daño y va a afectar No es su saludable. salud, no es saludable, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. Lo malo es cuando hay castigos que están asociados a necesidades básicas. Sí les comentaba, creo, un poco de eso, castigos asociados a necesidades básicas. Por ejemplo, quitarle el sueño a un niño, ¿no? No puedes hacer eso. Ay, no hiciste O tus bajarle tareas. la ración. O bajarle la comida, ¿no? Ay, no hiciste bien tus tareas. Ya, te despiertas 5 de la mañana a hacer las tareas.
¿no? Cuando el niño de repente usualmente se despierta a 6:30, 7, qué sé yo, pues, ¿no? Si ya le estás quitando horas, te estás metiendo con necesidades básicas y eso es antiético, ¿sí? Eh, Comida, como decía su compañera, ¿no? Al niño le gusta y le encanta el lomo saltado. En la noche hay Por acá, cena, un poco Carapulcra. pesado para la por noche. la carapulcra y un día antes de dar ceviche. Me está exponiendo su compañera. Al profesor. Técnicas de exposición directas, ¿no? Y estoy empezando a salivar. ¿No hiciste tus tareas? Mira, hemos hecho lo hemos saltado, yo sé que te gusta. Vas a co- No sé comer. No, te voy a servir lo justo, ¿no? Ahí está, para que no te mueras de hambre tampoco, ¿no? Normal. Incluso los papás dicen, para que veas, te estoy diciendo bien, ¿ah? Que te hago bien, te doy lo justo para que no te mueras de hambre, ¿no? Eso es meterse con necesidades básicas, ¿sí? Eh, es, es muy fácil si ustedes lo aplican para, para uno mismo, ahí te das cuenta que no está bien, pues, ¿sí? Bueno, de repente hay lugares donde lo hacen, ¿no? Pero imagínate que tú no hayas concluido un trabajo por factores X y te digan, ¿sabes qué? Hoy ya no almuerzas. Ya está, ¿no? O ¿sabes qué? Mañana trabajas desde las 5 de la mañana, vienes acá a la oficina a las 5 de la mañana, ¿no? Si hacen eso en las empresas, bueno, aparte que sería ilegal, ¿no? Entiendo. Pero si hacen eso fuera de la parte legal, ¿qué pasaría? ¿Está mal? Sería pésimo, pues, ¿no? ¿Y por qué hacen eso con los niños, por ejemplo, algunas personas? Entonces ahí te das cuenta que no está bien. También, ¿cómo se utiliza acá el lenguaje? Hubo una profesora de un colegio que vino acá a reclamar el área de internado. ¿Por qué? Porque una alumna, en una charla, la profesora había dicho, esta alumna nos ha recomendado que le peguemos a nuestros niños, ¿no? Y yo cuando escuché eso dije, ¿qué? No creo. Y cuando me dijeron quién era la alumna, le dije, no creo, pues era bastante sensata. ¿Cómo van a estar recomendando pegarle a los alumnos? Pero bueno, la vida me enseña que no hay que poner las manos al fuego por nadie, así que deje que hagan las investigaciones. Y resulta que no había recomendado eso, sino que la palabra castigo muchas veces se malinterpreta. Y usualmente se asume que castigo es pegar. Sí, pues. Entonces ella había hecho su charla bonita a padres de familia, ¿sí? Y había dicho, bueno, algunas veces podemos implementar castigos, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Pero no había explicado bien El término de la término. palabra. Y los padres, nos está recomendando pegarle a nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la utilización de los términos en psicoterapia también, porque los padres de repente no lo interpretan si es que tú por ahí vas a implementar eso. Si hay reforzadores, quizás los castigos no sean necesarios, ¿ya? De las formas ya establecidas. Puedes aplicar, pero en realidad lo que se buscaría es que haya más reforzadores que castigos, ¿sí? Porque el castigo hace incidencia en lo que está mal, no en lo que debe hacer el niño. O sea, finalmente no hay un tema de aprendizaje, ¿sí? Hiciste berrinche, lo castigo pegándole y encerrándolo en un cuarto, ¿sí? Pero cuando se porta bien no hago nada, entonces no va a haber efecto, el efecto que yo quiero, y uno se pregunta, ¿y por qué sigue portándose mal? No, de repente no hay una continuidad. ¿Qué más? ¿Qué más a nivel de castigos y de reforzadores? Bueno, en el caso de los reforzadores primarios, como les digo, puedes utilizarlos, pero tampoco abusen, ¿no? De reforzadores primarios. Aparte que en ocasiones de repente no va a funcionar si es que no es dable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dar la misma comida todo el tiempo o decirle a un niño, por ejemplo, ¿sabes qué? Como has hecho bien tus tareas el fin de semana o mañana, digamos que sea sábado,
vas a dormir 2 horas más, ¿no? Pero de repente el niño no quiere dormir, ¿no? Entonces no tiene una propiedad reforzante, ¿sí? Eso amerita un comentario. Si tú quieres aplicar reforzadores, tienes que identificar qué reforzadores van a ser funcionales, ¿sí? Incluso qué castigos, ¿no? Esto sí les comentaba la semana pasada, ¿no? Que como no has hecho bien tus tareas, te encierras en tu cuarto. Y en el cuarto hay televisión, PlayStation, computadora, internet. De repente no es castigo para el niño, ¿no? Finalmente, ¿no? Yo creo que todas las veces no haría la tarea con tal de que lo encierren en el cuarto. Y más bien está el otro aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Eso, por ejemplo, en análisis funcional de la conducta se evalúa mucho en niños con TDAH, por ejemplo, ¿no? La semana pasada estábamos analizando un caso de una niña que se paraba, gritaba, interrumpía a sus compañeros, propio del TDAH. Y en el análisis funcional de la conducta, esa conducta es por algo. O sea, esa conducta se mantiene por algo, algo está pasando. Y en este caso en específico, la niña hacía eso. ¿Por qué? Porque el reforzador era la atención de los papás. Los papás todo el tiempo estaban fuera de casa. Y cuando ella molestaba a los compañeros, llamaban a los papás y los papás iban a verla. Y en casa por ahí le hablaban y le decían, hijita, ya no te portes así, ¿no? Y luego se iban a su trabajo nuevamente un montón de días, y nuevamente se portaba mal y los padres, entonces el reforzador era, en este caso, la atención de los papás. O sea, bien particular era, ¿no? Toda conducta se da por algo, ¿sí? O sea, ese es un principio que en conductismo se evalúa, o sea, ¿por qué esa persona se mantendría en esa conducta de consumir alcohol, por ejemplo? Ya, le quitamos sustancias. En la conducta de apostar, por ejemplo, de apostar continuamente, ¿no? Si la persona ha perdido un montón de plata, ¿por qué esa conducta se podría mantener? ¿En alguna vez ganó? Posiblemente haya reforzadores, ¿no? Y lo que pasa es que a veces funciona esto de acá, reforzadores intermitentes, ¿no? Eso aparece mucho en los casinos, esos principios, ¿no? Intermitentes. Claro, intermitentes, ¿no? O sea, tú estás jugando una moneda, 2 monedas, Y 3 solamente monedas, 4, pierdes y pierdes. pierdes, y en un momento, ¡pum!, ganas un montón de plata, ¿no? Y ahí aparece el reforzador, ¿sí? Que va a hacer que nuevamente, ¿no? Ahora, también lo que refuerza es la expectativa de que en la siguiente ficha vas a ganar. Pero eso usualmente no acaba, pues, ¿no? En la siguiente ficha voy a ganar. ¿Juegas? No ganas. No, ya, en la siguiente ficha voy a ganar. Y esa expectativa hace que se mantenga el asunto, ¿no? Por eso las casas de apuestas se llenan de plata, pues, ¿no? No sé si han visto ahorita que son casas millonarias, ¿no? Apuestan. Si la mayoría pierde, pues solo de una que otra vez ganan, después pierden. Una que otra vez ganan. Ajá. Claro. Y es un problema, ¿no? Ahorita está en el deporte, están metidos con eso, ¿no? Incluso el torneo de fútbol en el Perú tiene el nombre de una casa de apuestas, o tuvo el nombre de una casa de apuestas. Se van, compran y lo apuestan. Bueno, ni qué decir los del UTC que un año lo sacaron en cuarto poder porque ellos apostaban contra el propio equipo. Una desgracia, ¿no? Son la muerte los del UTC, profe. No he escuchado, pero me da gracia. ¿Ah? No he escuchado, pero me da gracia. Salió en cuarto poder. ¿Así? Claro, que se hicieron seguimiento a unos jugadores que se metían a las casas de apuestas. Contra ellos mismos. Pues. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, venía un jugador a atacar y el defensa, se tropezaba, ¿no? Se tropezaba y el delantero pasaba rápido y metía golpes, ¿no? Con tal de perder, sí. O sea, ya no jugaban por la gloria, jugaban por la apuesta, claro. Se detectaba. En Cuarto Poder salió ese reportaje con los del UTC. La plata ya pues directamente. Claro, lo que pasa es que, o sea, depende mucho de los contextos. ¿No? Habrá gente algunos deportistas que sí lo hacen por ganar trofeos, pero apostaban pues sumas fuertes, pues, ¿no? Mi equipo va a perder y no sé apostaban
10.000 soles, ¿no? Y la probabilidad era de 1.7, ya pues ganaban 17.000, pues, ¿no? Un ratito. Ah, ya, está bien. Es por más por... Claro, más plata del toque ganaban, ¿no? Si nosotros queremos que una conducta se establezca, programa de reforzamiento de continuo al inicio. Y si queremos que se mantenga, hay que ser intermitentes. intermitente, o sea, Continuo es que cada vez que se da la conducta se refuerza. ese mismo Intermitente, momento, claro. E intermitente ya se da por intervalos, ¿no? cada cierto tiempo, semanal ¿no? puede ser. Sí. Ujú. Pero al inicio, si tú quieres que una conducta se implemente, no puede ser intermitente, pues, ¿no? Hizo bien sus tareas hoy día le da un Continuo. reforzador, y de acá en 2 semanas. No, esa conducta no se va a mantener para nada, pues, ¿no? Al inicio tiene que ser continuo, como tal, ¿sí? Y yo estoy muy enfocado al abordaje de las adicciones y mi tesis de doctorado estaba enfocado a eso y estaba En ese tema hizo, en adicciones. sin adicciones. Y yo me puse a ver lo que estaba pasando en el mundo de las apuestas, ¿no? Y en el mundo de las apuestas manejan el tema del conductismo, no sé si empíricamente, pero sí lo manejan muy, muy bien, ¿no? Porque veía cuáles eran los procedimientos, ¿no? Sin ir muy lejos, yo me acuerdo que cuando fue la época del Mundial, alguna vez leí mis correos no deseados y me salía, tienes un bono de 20 soles en no sé qué gracia, ¿no? En una de estas casas de apuestas, ¿no? Entonces, yo entro para ver cómo era el mecanismo y efectivamente te regalaban 20 soles, ¿no? Y yo lo comento en mi familia. Yo me acuerdo que justo jugaba en el Mundial, fue para el Mundial, jugaba Argentina contra Arabia Saudita, ¿no? Y Argentina pagaba poquito, pues, ¿no? O sea, si ganaba Argentina, te pagaba, si apostabas un sol, ganabas un sol, 5 céntimos, digamos, ¿no? Entonces yo veía que Arabia Saudita pagaba 30 veces, ¿no? En ese momento, ¿ya? Y digo, vamos a meterle esos 20 soles que me han regalado a Arabia Saudita, ¿no? Y en mi familia me dicen, no, pero ¿cómo vas a meterle a Arabia Saudita, no? Si Argentina va a ganar, son los campeones de América, ¿no? Ahí está Messi, tanta cosa, ¿no? Bueno, le meteremos a Argentina, ¿no? ¿Y quién ganó? Arabia Saudita. Sí, pues. Arabia Saudita ganó, ¿no? Y pagaba 30 veces. O sea, Uy. esos 20 soles se habrían convertido en 600 soles de la nada, ¿no? Bueno, gané 5 céntimos, ¿no? Una experiencia. Pero fue una experiencia. A lo que voy fue lo siguiente, que digamos yo, ya pues, o sea, yo no estoy metido en eso, ¿no? Solo lo puse como una curiosidad, total, no era mi plata. Pero ahí empezó el tema de programas continuos, ¿no? O sea, por alguna razón empezaron a llegar correos y correos, te regalamos otro bono, te regalamos otro bono, te regalamos otro bono, pues, ¿no? Entonces de repente, y eso es lo que yo analizaba en estos estudios, ¿no? Lo que hacen al inicio con los apostadores es que lanzan reforzadores continuos, ¿sí? Un montón de bonos, te regalo este bono, te regalo este bono. Y ya pasadas 2 semanas dejan de reforzar, pero ya establecieron la conducta, pues, ¿no? Y luego establecen reforzadores intermitentes, ¿no? Después de 2 meses te regalamos otro bono, ¿no? Ya no seguido, sino Ya no seguido y eso intercalado hace que ya eso se hace va. que la conducta se mantenga, ¿no? O sea, el conductismo, se dan cuenta, está en todos lados. No sé si los de las casas de apuestas sepan estas cosas de manera formal y científica, pero de que lo aplican bien, pues, ¿no? Lo aplican muy bien, ¿no? A tal punto que ya es un problema ya bastante Hay personas que están importante. ahí nomás, son viciosas, las casas de apuestas tienen un vicio que no dejan. Sí, ahora esa conducta, como les digo, se suele mantener a nivel de reforzador positivo por la expectativa de que vas a ganar. Sí. Y lo que yo había visto es que, y acá aparece Bandura con su teoría de los modelos, ¿no? Lo que hacen bastante es mostrarte casos de éxito,
¿no? De gente que de repente empezó apostando poco y ahorita tiene un montón de plata, ¿no? Sabemos si eso es cierto, no lo sabemos, pero es conductismo puro, ¿no? Es conductismo puro, ¿sí? Claro, o sea, siempre que hay una conducta, ustedes háganse esta pregunta, ¿por qué esa conducta se está manteniendo? ¿Sí? Y es lo que el conductismo intenta trabajar, ¿no? Para que tú puedas tener por ahí algunas respuestas, porque trabajando con lo que mantiene la conducta, evidentemente ya trabajas a nivel terapéutico, ¿no? Entonces, refuerzo continuo para establecer una nueva conducta y refuerzo intermitente para mantenerla, ¿ya? Terapéuticamente tiene que ser así. Lo que pasa es que en el trabajo con niños, por lo menos para esta parte de acá, la figura de los padres, se darán cuenta, es muy importante, ¿no? Son los que van a manejar los reforzadores, son los que van a delimitar cuáles son oportunos, cuáles no son oportunos, ¿no? ¿Sí? Yo no les podría decir, ¿saben qué? Todos van a aplicar y el reforzador tiene que ser un juguete, porque para empezar hay que ver qué juguete es, pues, ¿no? Y el mismo juguete no va a reforzar a todos los niños de la misma manera, ¿no? Aparte que se recomienda que haya reforzadores sociales y actividades reforzantes porque no suelen ser costosas. Si lo vas a tener a un niño a punta de juguetes, pues, ahí separa un buen presupuesto, ¿sí? Pero si generas actividades, generas reforzadores sociales, puede darse, ¿no? Las actividades reforzantes, por ejemplo, algo que le gusta hacer el niño, ¿no? Jugar, no sé, Ir de viaje. Lo que pasa es que el viaje a veces no es Es un contingente, premio, ¿no? Es más un premio, Es puede un ser un premio. premio, pero no es contingente, ¿no? Ah, no, no. Porque de repente hoy día hace bien sus tareas y no Ah, le vas a... contingente puede ser llevarlo a cenar también. Claro, sí, sí, ¿no? Ahora, medir los reforzadores también es importante, ¿no? A ver, voy por el absurdo para que se entienda la idea. Imaginemos que un niño hace bien sus tareas y sus papás le regalan un Play 5 hoy día. Mm, ¿Cuál va a ser el siguiente reforzador? Algo más costoso. Una moto. Después un carro. Claro, justo voy por ese absurdo para que se entienda cómo se deben manejar los reforzadores, ¿no? O sea, no vas a agotarlo todo de una, ¿sí? Ahora, en adultos también se puede trabajar esto, de todas maneras, ¿no? Es un principio. La crítica que se le hizo al conductismo operante de Skinner es que al inicio empezó a trabajar con niños, ¿no? Entonces, la crítica que se le hizo fue, oye, espérate, estás hablando de niños nada más, pero los adultos también tienen problemas, ¿no? Y ahí surgió la segunda crítica, porque ¿saben con quién se trabajó experimentalmente bastante a nivel del condicionamiento de Skinner? Con presos, gente que estaba en la cárcel, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que se decía, no, pues pero ese es un procedimiento que funcionará con esas personas, ¿no? Pero bueno, ya son críticas desfasadas porque ya la evidencia indica que generalmente sí funciona con todos, ¿no? Hay que ver qué tipos de reforzantes se dan también, ¿sí? Y siempre tener cuidado a algunos elementos éticos. Aquí en la universidad hay una práctica que espero que ya no se esté dando, que me parece que sí, que tenía también que ver con principios de condicionamiento clásico, donde las personas que tenían problemas les daban una liga. Ajá. Claro, claro, lo de la liga, ¿no? Tú no puedes recomendarle a alguien algo que le haga daño o le cause dolor físico. Ajá. ¿Se entiende? ¿No? Eh, Ahora, por ejemplo, estas técnicas de acá, de moldeamiento, encadenamiento, instigación y extinción, voy a tener que graficar algunas cosas. A ver, hay dos ya, acá falta una, es moldeamiento
y modelamiento. Es diferente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre moldeamiento y modelamiento? ¿Les ocurre algo? Modelo es fijarte en algo, copiar algo. Y moldeamiento es como hacer. Ya. A ver, acá me voy a concentrar en algo. De repente tenemos a una persona que tiene que desarrollar habilidades sociales, ¿ya? Lo voy a ejemplificar con ese caso. Digamos que esta persona tiene problemas porque consume mucho alcohol y te habla mucho de la presión de grupo, ¿ya? Entonces, resulta que, por ejemplo, podemos hacer un juego de roles como técnica, donde le podemos decir, a ver, quiero ver cómo me respondes. Ya yo voy a ser del amigo que te invita a tomar, ¿sí? Tú como terapeuta. Quiero ver tú cómo me respondes al paciente, ¿sí? Entonces hace un juego de roles, ¿ya? Directamente. En donde de repente la persona que invita a tomar, que en este caso es el terapeuta, insiste, ¿no? Y la persona en algún momento dice lo siguiente: bueno, lo que pasa es que no puedo ir a tomar porque falleció un tío, y estoy de duelo, ¿sí? ¿Qué va a implicar esto? Que de repente podemos decir, oye, pero ¿esto es cierto? O sea, ¿solamente pasa eso, que dices que ha fallecido alguien para salirte del paso? Si te dice que sí, de repente es una conducta que tengas que moldear. Porque de repente interactúa bien al inicio, pero en algún momento se equivoca, ¿no? Y la idea es que no le vamos a enseñar a mentir, tiene que decir la verdad, ¿no? Entonces le podemos decir, a ver, moldeamos esa conducta base y le decimos, mira, hasta acá ha sido bien, pero a partir de acá cambia tu discurso y no mates a un tío, no mates a ningún familiar, ¿no? Directamente sigue interactuando hasta moldear una conducta deseable. Eso es moldeamiento, ¿sí? El modelamiento, como su compañera planteaba, es un modelo. ¿Quién puede ser el modelo? El terapeuta, ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo, le haces otro juego de roles en donde el paciente sea el que te invite y tú le enseñas cómo debe responder, por ejemplo, ¿sí? Es una técnica netamente conductual, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia entre moldeamiento y modelamiento? Sobre el modelo, ¿cómo dijo el profesor? En el caso del modelo, del modelamiento, tú eres modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú eres mi paciente, tienes problemas con el consumo de alcohol, pero por presión de grupo, ¿sí? Y no sabes cómo decir que no. Entonces yo te digo como terapeuta, mira, lo puedes hacer de la siguiente manera. Ahora tú haz como uno de estos amigos que siempre te invita, ¿no? Y yo soy modelo para que tú lo repliques después, ¿sí? Y la persona tiene que ensayar, ¿no? Eso, por ejemplo, en algunos contextos podríamos verlo como algo fácil, pero para los pacientes que tienen dificultades, en realidad no es tan fácil, ¿no? En realidad sí tienen que de repente practicar bastante. En el caso del encadenamiento, hablamos de una cadena donde que en realidad se da por una serie de eslabones de conductas pequeñas para llegar a una conducta final, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero enseñarle a un niño que vaya a comprar a la tienda solito, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas conductas y eslabones para que haga todo? Detallado. ¿Qué le podrías decir? ¿Cuál sería la lista? Como para hacer un checklist de que hace esta conducta asociada a comprar en la tienda. Ya, sale de su casa, llega a la tienda. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Saludar, Saludar, primera conducta. Segunda conducta, ¿qué tiene que hacer? mirar su lista para ver qué va a comprar. Ya, por ejemplo, si va en esa línea, tercero, Pedir. pedir. Pedir los productos. Claro, pedir los productos, pagar, recibir el vuelto, agradecer, retirarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, encadenamiento tiene que ver con una serie de conductas específicas que es como un checklist que uno tiene que cumplir, ¿sí?
En el caso de la instigación y la atenuación tiene que ver con más elementos verbales y a veces no verbales también, para que una persona llegue a una conducta. Por ejemplo, indicarle a un niño que está haciendo bien las cosas, instigarlo a que lo siga trabajando, lo siga haciendo, tiene que ver con esos elementos verbales. Y la atenuación de repente para que no necesariamente lo haga todo, por ejemplo, decirle, no, hasta ahí no, nada más está bien, ¿no? La instigación y la atenuación. O sea, tiene que ver más con complementos, ¿no? Al momento de aplicar la técnica y la extinción. Hace un momento les decía que la extinción es dejar de reforzar algo que previamente ha sido reforzado. Y acá aparece la teoría que les hablaba, ¿no? Respecto a lo que pasa con la extinción. A ver, ¿recuerdan esta situación que les comentaba del motivo de consulta asociado al berrinche que tiene el niño? ¿Sí? Y de repente nosotros hacemos una evaluación y el niño hace berrinche, ¿por qué? Porque ya ha aprendido eso, ¿sí? Recuerden, ninguna conducta es de la nada y ninguna conducta se mantiene porque sí. ¿Por qué se puede mantener esa conducta de hacer berrinche del niño? Porque le han hecho Ya, ¿cómo le hacen caso? Comprándole lo que pide, pues. Comprando lo que pide, por ejemplo, ¿no? O sea, Cediendo lo que él pide. y yo graficaba esto, ¿no? De repente el berrinche sigue una curva así y resulta que el niño primero por acá pide su juguete, acá sube el tono de voz, acá grita y acá patalea, ¿no? Se tira al suelo y Se tira al patalea. piso. Entonces yo tengo esto de acá. Y acá es donde de repente se da el reforzador positivo que aplicaba el papá, ¿no? En la historia que les contaba. Resulta que el papá le compra el juguete, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sería reforzador positivo, sería negativo. Positivo porque le está dando. Le está dando. Le está dando. ¿Por qué sería negativo? Negativo es cuando quita, no le está quitando, está dando, es positivo. Ah, ya. No, lo que pasa es que, a ver, la conducta del berrinche aumenta o va a tener tendencia a mantenerse o aumentar porque le estoy dando algo, en este caso le estoy dando el dulce, ¿sí? No se olviden Está que- reforzando. Sí, o sea, no se olviden que lo positivo y lo negativo no se define por factores morales, ¿no? Directamente. Claro, de repente acá el berrinche para, pero en algún momento se va a repetir y esa es la conducta que se repite, se mantiene, ¿sí? Entonces nosotros terapéuticamente trabajamos, nos damos cuenta de esto y esto es un recordatorio para el tema de la extinción. Recuerden que la extinción es dejar de reforzar una conducta que previamente ha sido reforzada. Trabajamos con el papá que ya identificó esto de acá y le decimos acá ya no tiene que haber reforzador. Es decir, ya no le compres el dulce. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el niño? Se extingue. ¿Mm? Va a ser más pataleta. Va a seguir haciendo berrinche Va a hasta que seguir. suba el... Va a subir la intensidad. El berrinche sube la intensidad. ¿Sí? Pero luego baja. Pero el proceso de extinción es que la siguiente vez va subiendo, baja, va subiendo, baja y en algún momento, ya como no hay reforzador, ya la conducta se extingue. ¿Sí? Lo que le tienen miedo a los papás es este pico. Cierto. ¿Sí? Ese es el pico al que le tienen miedo. Pero es un proceso de extinción y es necesario de repente que se expongan ante esta situación que no es muy agradable. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿cómo puede ser una situación de habilidades sociales? ¿No? De repente la persona que consume alcohol te dice, claro, mis amigos me invitan, luego me insisten, me dicen, y acá es donde yo les digo que ya pues vamos a tomar, no aguantó. La persona no resistió más y finalmente terminó aceptando porque los amigos insistían bastante, ¿sí? Entonces,
lo que está reforzando la conducta de los amigos justamente es esta persona que termina aceptando, ¿sí? ¿Podemos tener influencia en ese contexto? Sí, esa persona puede aplicar un proceso de extinción de esa conducta de insistirle con los amigos, ¿sí? De repente hay un amigo que es muy insistente, ¿sí? Entonces le insisto una vez, 2 veces, y acá es donde la persona dice La que sí. conducta va a ir incrementando, creo. No. Si aplicamos extinción y acá le enseñamos a la persona a que llegue a afrontar esta situación y acá diga, no, acá no me voy, ¿qué va a pasar con el amigo? Por un proceso de extinción posiblemente el amigo insista más e insista más y se ponga más intenso, pero en algún momento va a bajar y así continuamente, ¿no? O sea, el proceso de extinción también va en esa línea, ¿no? Baja Claro. y sube. Sí, o sea, ese pico es lo que pasa en proceso de extinción, ¿sí? Solo eso. Tengo un alumno que a él le han expuesto a celular, tablet, televisión y videojuegos desde pequeñito. Y ahora que está en primer grado, el niño llega al aula y solamente